Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, los y las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy vamos a hablar sobre esta consulta realizada en el municipio de Bolaños, en donde el pasado 18 de mayo la mayoría de la población votó por cambiar el régimen de gobierno de un sistema de partidos políticos a uno basado en usos y costumbres. Para hablar de este tema, platicamos este día con la consejera Silvia Bustos, presidenta de la Comisión de Asuntos de Pueblos Originarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Comenzamos Perspectivas. El pasado 18 de mayo, más de la mitad de las personas inscritas en el padrón electoral de Bolaños participaron en una consulta sin precedentes. La mayoría votó a favor de sustituir el sistema de partidos políticos para elegir presidente municipal por un modelo de elección basado en un sistema de usos y costumbres como pueblo originario. Un proceso avalado por el IEPC Jalisco que ahora se encuentra en manos del Congreso del Estado. Óscar Bautista ha acompañado desde hace años el proceso organizativo de las comunidades. Conoce desde adentro los motivos, tensiones y esperanzas que motivaron a la comunidad de Bolaños a impulsar este cambio. Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, por su parte, encabezó desde el IEPC Jalisco un despliegue institucional sin precedentes, con enfoque intercultural y territorial. ¿Qué implicó desde lo operativo y lo político organizar esta consulta? ¿Qué viene después? ¿Cómo se construye un nuevo modelo de representación con base en la libre determinación de los pueblos? Hoy en Perspectivas, un diálogo para entender el alcance, los aprendizajes y los desafíos de este proceso de autonomía indígena. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas y vamos a comenzar esta entrevista con la consejera Silvia Bustos. Antes me gustaría contextualizar y plantear de la siguiente manera el tema que vamos a abordar. Lo voy a simplificar un poco, pero también creo que es parte de su atractivo. Imagínense un municipio de Jalisco mayormente conformado por indígenas que decide desembarazarse, deshacerse de los partidos políticos, digamos una de las instituciones con mayor descrédito y más desconfianza según las encuestas del INEGI en el país, y se vota por establecer un sistema de usos y costumbres propias de esta comunidad indígena. Bueno, para hablar un poco de esta historia, porque esto ocurrió y está ocurriendo en Jalisco, está con nosotros la consejera Silvia Bustos. Bienvenida, consejera, gracias por acompañarme. No, al contrario, Jonathan, gracias por el espacio y por la invitación. A tus órdenes. Consejera, me gustaría primero comenzar con una pregunta. ¿Qué figura utiliza esta comunidad para poder solicitar esta consulta, ¿no? Es decir, porque yo lo primero que pensé cuando vi la noticia es que era una figura de consulta de participación ciudadana, ¿no? Es decir, en estas, recordarle a la audiencia, en donde de pronto un grupo de personas o de ciudadanos dice, bueno, queremos que se apruebe esta nueva ley, reúnen una serie de firmas, van, la presentan en el Congreso, en el Instituto Electoral, y después ya hay todo un proceso para que se valide, se envíe al Congreso y los legisladores toman la decisión con respecto a eso. Pero, ¿cuál es como la historia o el antecedente jurídico de esta solicitud que hace la comunidad? Sí, mira, qué bueno que lo mencionas porque sí hay como mucha confusión al respecto. Decirles que en el 2020 la comunidad Curuxi-Managui tal cual presentó un escrito ya avalado por su asamblea comunitaria, que es el máximo órgano de gobierno de la comunidad, solicitando expresa y literalmente el cambio de régimen de sistema de partidos políticos a normas internas o, entre comillas, usos y costumbres. Sí. El escrito lo ingresan a oficialidad de partes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y recordemos que todavía estábamos como transitando la última parte de la pandemia, sí. Y el instituto en la integración pasada, todavía yo no estaba ahí, dice, bueno, ¿cómo se gestiona esto y cómo se tramita? ¿No? Bueno, como que no le entendieron o no pudieron aterrizarlo jurídicamente
porque no hay una norma expresa que tengamos que nos diga cómo proceder y nos declaramos incompetentes. La comunidad impugna y transita una importante cadena impugnativa hasta que la Sala Regional de Guadalajara, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, regresa el asunto a la instancia del órgano administrativo del Instituto Electoral y nos dice, pues estúdienle bien, porque en otras palabras, claro, pero estúdienle bien, porque hay otros temas en otros estados en los que se ha dado. Entonces pensamos que ustedes podrían ser los competentes. Aquí es la primera vez que ocurre, ¿verdad? Es la primera vez que ocurre. Y en ese inter nos integramos esta nueva parte del instituto. Tengo el gusto de llegar al órgano y llega a las manos esta resolución. Al viernes siguiente que yo llegué. Tu bautizo y entonces de fuego. fue mi bautizo de fuego. Y entonces dije, no, o yo vengo, mi formación ha sido eminentemente jurisdiccional en tribunales electorales y dije, sí, por supuesto que tenemos competencia y por supuesto que le vamos a entrar. ¿Cómo le vamos a entrar? No sabemos, pero claro que hay que decirles que sí, que es posible y que vamos a gestionarlo juntos. Sí. Y así fue como lo hicimos. Emitimos un recurso de revisión 005 del 2020 en donde delineamos más o menos cuáles son los pasos que los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral dictan cuando este tipo de peticiones se presentan ante este tipo de órganos y también pues criterios a nivel internacional, convenio de la 169 de los pueblos indígenas o tribales y todo, conformamos todo un estudio para poder decirles, sí, vamos a empezar a configurar el camino para que podamos llegar a lo que hoy tenemos. A ver, es importante hacer esta distinción que tú haces. Una cosa es la petición de cambio de régimen y otra cosa es esta consulta. Pero ¿qué implica lo uno con lo otro? Pues que para antes de hacer un cambio de régimen, lo primero importantísimo que marcan los criterios es, uno, asegurarse que realmente estamos hablando de un pueblo originario y que tiene cosmovisión, cosmogonía, normas internas y costumbres con las cuales se rigen y llevan una vida pública, política y social, y tiene una elección de cargos interna, y después preguntarle a la propia comunidad que va a ser impactada de este cambio si están de acuerdo o no. Claro, porque de otra manera, no sé, los vecinos de la colonia americana se organizan y dicen, ya no quiero partidos políticos, ¿no? Eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible, claro, eso no podría ser posible bajo este esquema. Claro, entonces, pero bueno, sí. Tuvimos esto, por esto es que hicimos esta consulta, porque había que bajar esta petición pues a toda la ciudadanía mestiza, como ellos se denominan, e indígenas del municipio de Bolaños, Jalisco. Ahora, entiendo que bien, para poder determinar que en efecto era un pueblo originario, que tenía una cosmovisión, que tenía un sistema de costumbres, se tuvo que realizar todo un estudio antropológico, ¿no? Sí. ¿En qué consistió y qué resultados arrojó? Bien, esta parte del estudio antropológico forma parte de los actos preparatorios, la primera de las fases. ¿Y en qué consiste? Pues en buscar personas especializadísimas en la materia, como fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, que nos hizo el favor de levantar un estudio antropológico donde, pues en pocas palabras, nos redimensionó y nos situó en la existencia de una comunidad indígena, de un pueblo originario enclavado en el norte de Jalisco, preexistente a la colonización, ¿no? Con todas estas normas, con todos estos elementos, todo eso antropológicamente territorio, verificado, población, normas, cosmovisión, propias costumbres, todo esto identificadísimo en la vida propia de la comunidad, porque hay que recordar que también en la mayoría de los casos los pueblos o las comunidades indígenas tienen un derecho o una costumbre hablada. No lo tienen mucho en escrito. Entonces, claro que se tuvo que hacer un estudio profundo y además fue avalado y concatenado y complementado con otro estudio que después le solicitamos al CUNORTE. Claro, el CUNORTE, porque es quien tiene pues la voz cantante, por decirlo así, en el norte del estado, con esta sede importantísima que también nos ayudaron, nos apoyaron en un estudio de esta especie. Oiga, consejera, bueno, ya tenemos un municipio en Jalisco, mayormente indígena, que hace esta petición, se hace todo el estudio antropológico. Dice que es la primera vez que ocurre en Jalisco, pero ¿qué otros antecedentes hay en el país y desde cuándo, consejera? Bueno, en el país, el primero que tenemos en el registro es el emblematiquísimo, que creo que todo el mundo conocemos, Cherán. Cherán, 2010-2011 aproximadamente, surgió como una especie de rebelión para protección de sus deidades y de los recursos naturales que ellos consideran
eran como divinos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Expulsaron al sistema de partidos políticos y a cualquier otro tipo de autoridad que no fuera la propia, con el fin de proteger su comunidad, y fue un transitar, pues yo dijera así, duro, altamente litigioso, que terminó exactamente en la instancia de Sala Superior del Tribunal Electoral, y fue quien les concedió la razón y quien les dijo, a ver, si en este momento no hay normas, no hay un marco jurídico que permita hacerlos, eso no quiere decir que ustedes no tengan el derecho para autodeterminarse. Fíjese que me parece muy interesante y una de las primeras dudas que me surgía una vez que vi que votaron a favor la mayoría, que ahorita hablamos también un poco del debate interno de la comunidad entre mestizos e indígenas, ¿no? Que los mestizos, entiendo, no querían renunciar al sistema de partidos, pero bueno, y lo que sigue después. Pero, a ver, ¿qué significa basarse en un sistema de usos y costumbres? Pienso en dos supuestos muy concretos. Uno, por ejemplo, el dinero, el presupuesto público, es decir, quién lo administra y cómo. Y, por ejemplo, la impartición de justicia, ¿no? Es decir, si hay un homicidio, es decir, ¿qué significa o hasta dónde alcanza un sistema de gobierno basado en usos y costumbres en este supuesto de la comunidad de Bolaños? Pues tendría que implicar la representatividad política y, como bien dices, el regimiento de la vida social y el, vamos a decir, la contención de su territorio y de su población bajo sus normas y costumbres. Todo, pero hay que ser muy precisos y muy cautos en esto, porque ahí es donde también entra la desinformación y el miedo natural de toda la población que habita en el territorio. Esto quiere decir, sí, que pueden regirse bajo un sistema normativo, pero, vamos a decir, a trasladar el poder a un órgano eminentemente indígena. Pero que eso no significa que se va a salir del Estado de Derecho, ni que ninguno de los principios democráticos o de derechos humanos va a quedar exento de ser contemplado en estas normas, sino quiere decir que a lo mejor en vez de un ayuntamiento va a ser un consejo de ancianos, y que a lo mejor en lugar, a lo mejor digo, porque eso todavía está por verse, y que a lo mejor de las figuras de las regidurías van a ser concejales o comisariados. Y no van a ser elegidos por voto Y no van popular. a ser elegidos por voto popular, sino que van a ser elegidos por las normas que ellos han utilizado a lo largo de su historia. ¿Cuál es? Manuel Sada, en asambleas comunitarias. Pero, por ejemplo, si en sus usos y costumbres, es un supuesto Sí. completamente hipotético, ¿no? Pero si establece que una menor de 16 años puede contraer matrimonio, pero pues a ver, eso está prohibidísimo, ¿eso es posible si es sus usos y costumbres? No, Jonathan, por eso lo hacía y hacía. Qué bueno que me lo vuelves a preguntar y lo enfatizas, porque sí, es real, ellos tienen un sistema de normas internas, pero estas tienen que sí o sí ir dentro del sistema democrático de los derechos humanos y de lo permisivo de la Constitución. Cuestiones de participación de la mujer. Todo, por ¿no? supuesto, y esto ha sido ya parte de las negociaciones y de las pláticas que se han mantenido con la comunidad, en el entendido de sí, es validísimo, es su derecho, por supuesto que la autodeterminación es un principio constitucional, pero respetando el derecho de todas y todas. Que es parte también de los temas que vamos a abordar en el siguiente bloque con Óscar Bautista, ¿no? Que es el coordinador general de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de Tuxpan y San Sebastián y Mezquitic y Bolaños, ¿no? Que es uno de los más involucrados. Pero bueno, ahora, decíamos que ¿qué más implica este sistema de usos y costumbres? Es decir, se elige, es a nivel municipal nada más, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Qué más implica, por ejemplo, para aquellos que no están de acuerdo? Es decir, se tienen que integrar forzosamente, ¿no?, a ese sistema de gobierno. ¿O qué ocurre? Bueno, en una parte, vamos a decir, de forma rigurosa, como tú lo estás mencionando, tendrían que integrarse a este nuevo sistema la otra parte que no son personas mestizas o ciudadanos mestizas, indígenas, sino que se consideran mestizas, y tendrían que integrarse en este nuevo órgano esta representatividad también. Es decir, no se les excluye, no se les diferencia, sino que tendrían que sentarse a hacer una especie de negociación entre ambos grupos, pues para que ambos se vean representados y ambos vean sus intereses caminar ahí, ¿no? ¿Y qué significaría? Bueno, pues quizás significaría el traslado de recursos públicos ahora directamente a la comunidad, y la comunidad quizás sería quien los distribuyera, y no como ahora funciona, que llegan al municipio y el municipio distribuye a todo el municipio. Oiga, y allí, por ejemplo, me surge la duda. Actualmente, si tú eliges a un presidente municipal, vamos a pensar en un municipio pequeño, no sé,
el que sea que se les ocurra, ¿no? Zapotlanejo. Hay una serie de reglas, ¿no? Es decir, hay unas reglas de cómo llega el dinero, en qué sí y en qué no se puede gastar, ¿no? Es decir, el presidente municipal no puede decir me lo voy a gastar para remodelar mi casa, ¿no? Es absurdo, pues. Sí. Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían las reglas de esa, digamos, de ese nuevo órgano de gobierno en el caso, por ejemplo, del ejercicio del presupuesto? ¿Existen esas reglas o hay que crear nuevas reglas o qué más faltaría para que eso pueda ocurrir? Estoy hablando del presupuesto, pero se me ocurre un montón de cosas, ¿no? Y de supuestos en donde habrá que poner una regla o un límite, ¿no? Sí, decir dos cosas muy importantes. También recordar que esta misma comunidad y la comunidad de San Sebastián Teponohuastlán, que anexo Tuxpan, tienen ya previamente 2 asuntos ganados que son de administración directa de recursos públicos, que quiere decir que ellos solicitan la parte proporcional que les corresponde de la Federación y del Estado para que ellos mismos la puedan administrar. A la par, llevaron el litigio y el desahogo de la consulta. Esto quiere decir, pues, que tienen por todos lados ya ganado o reconocido su derecho para autodeterminarse. Primero desde el punto de vista económico, financiero, presupuestal, y el otro desde el punto de vista político, reconocimiento de derechos político-electorales. Ahora, los primeros 2 asuntos están congelados porque, ¿qué es lo que pasa? Ellos están constituyendo y terminando de definir una especie de órgano de administración que es el que les va a permitir llevar a cabo este reparto, vamos a decir, de recursos públicos de una manera, pues, equitativa, proporcional, eficiente, eficaz y con todos estos principios que la administración pública pide y solicita para que sean las cuentas claras y bien ejecutadas, claro, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por el otro lado, decíamos que ¿qué tiene que pasar o qué va a pasar? Ahí está el meollo del asunto, me parece, porque Jalisco no tenemos, insisto, un marco jurídico y ahora lo que correspondería es crear toda esta reglamentación pertinente, como por ejemplo la que tú estás mencionando, de cómo le haríamos para transitar o para eficazmente lograr la representación política. Pero ¿a quién le toca? Le toca, pues, a los dueños de las leyes, al órgano constituyente del Estado, al Congreso de la entidad. A ellos, ¿a quién les toca? Pues me parece que ellos son los que tienen ahora, pues, una tarea ardua para poder desarrollar toda esta reglamentación y todas estas normas secundarias que sí o sí se necesitan también, pues, para darle cauce a este tipo de peticiones, y no solo esta, sino que quizá, pues, vamos a seguir teniendo otras. Claro. Por ejemplo, después de que ya se realizó la consulta, ya hicieron la declaración de validez, ya hay como una mayoría, ¿qué sigue? Es decir, que lo que entiendo es que el Congreso tiene todavía que avalar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que avalar? Sí. Vamos a recordar, hicimos la primera fase previa, fase informativa de difusión, para que todo el mundo se enterara en el municipio. La otra fue informativa, subimos a territorio y les explicamos cómo estaba toda esta situación. La fase consultiva, que fue donde recogimos los resultados. La semana pasada, el viernes, hicimos una sesión de cómputo donde abierta, transparentemente, vimos, contamos y aprobamos los resultados que se dieron, levantamos un acta. El día lo acabamos de notificar el acuerdo, me parece que entre ayer y hoy, y el viernes, es decir, mañana, estaremos enviando al Congreso de la entidad todo el expediente que se ha creado o se ha gestionado o se ha dado a través de todos estos años. Y eso incluye, bueno, toda la serie de acuerdos, los documentos que tuvimos que crear para poderle dar el cauce a la consulta, los resultados, las actas de cada una de las asambleas comunitarias que desarrollamos, que fueron 18 y en cabecera municipal, todo el expediente conformado para ponerlo en la mesa del Congreso de la entidad y que pueda evaluar cualitativa y cuantitativamente el resultado, y entonces ellos analizarán cuál es el mejor camino para tomar las riendas de este asunto, que en mi opinión me parece que es primero analizar, pues, estas lagunas tan importantes que tenemos y que son necesarias para transitar, porque pues eso es el camino y es la certeza de saber hacia dónde vamos. ¿El Congreso tiene un plazo para hacer eso o una vez que le llega no? No, Jonathan, no tiene ningún plazo, pero entiendo que están muy interesados en el tema y entiendo que también han estado presentes en con nosotros, por supuesto, en algunos foros que hemos dado, hemos platicado de cerca, exacto. O sea, les interesa. Les interesa, y me parece que todavía queda pendiente, no estoy segura,
la reforma del artículo 2 constitucional que acaba de ser a nivel federal y que tiene que armonizarse en el Estado de Jalisco, que tiene muchísimo que ver derechos con los pueblos y las comunidades indígenas. Claro, pero el Congreso puede decir, digamos, no hay un plazo, pero lo que entiendo es que el Congreso puede decir, sí está bien, vamos a legislar, aceptamos que te rijas por un sistema de usos y costumbres, y el Congreso también puede decir, no estamos de acuerdo, votamos en contra, desechen este tema, ¿o no? El Congreso tiene facultades amplias para determinar lo que mejor corresponda, claro que sí, pero claro, con constancias y con justificación. Sí, o la otra es con lo que suelen hacer los legisladores, que es meter en el cajón el tema, ¿no? Y dejar que el tiempo pase y expire por sí solo. Podría pasar, ¿no? Pero yo opinaría que la comunidad ha sido muy, si me permiten la palabra, no me gusta hablar bélicamente, pero es aguerridísima. Y ellos han hecho propios las instancias jurisdiccionales. Entonces, siempre están las instancias jurisdiccionales pues para atacar este tipo de situaciones. Claro, yo decía hace un momento como que poner límites, el presupuesto y todo esto, pero en realidad, digamos, yo lo planteaba un poco por la aplicación o la implementación, ¿no? de esta decisión del pueblo originario de Bolaños, pero en realidad esto es un derecho y una ampliación y un reconocimiento a los pueblos originarios, ¿no? Es decir, que podría un poco como dimensionar ese factor en este contexto, consejera. Efectivamente, Jonathan, yo no lo pude haber dicho mejor, de hecho eso es lo que iba a decir. No, de lo que se trata aquí es precisamente de eso, no es de la concesión, no es un regalo, no es un privilegio, no es una deferencia, es el reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas para autogobernarse y autoadministrarse derivado del artículo 2 constitucional. Es simplemente poner sobre la mesa la validez y la existencia de sus derechos. Además de un pueblo y pueblos históricamente marginados y golpeados en todos los sentidos, ¿no? Así es. Consejera, ¿hay más comunidades que usted esté enterada que pudieran estar interesadas o que ya estén avanzando con esta vía también para...? No, Jonathan, por el momento no hemos tenido ninguna solicitud, ni tampoco una especie de comunicación, porque ellos son amigos del instituto y normalmente tenemos una comunicación franca y abierta, institucional entre las comunidades y nosotros, y no nos han hecho saber que tienen esta inquietud. Posiblemente, dependiendo por qué medio transite o qué respuesta le den, quizá, en mi opinión, fuera Mezquitic, porque es el territorio aledaño, vamos a decir, y es en realidad la misma comunidad. Y nada más explique, es decir, es todo Bolaños, ¿verdad? Es todo el municipio de Bolaños, ¿no? Y el nombre de la comunidad es, de ahí de Bolaños, ¿cuál es el nombre? Curuxi, Managui, Tuxpan de Bolaños. Tuxpan de Bolaños, que es una parte de la comunidad y además hay mestizos, ¿verdad? Y hay diferentes comunidades en Mezquitic, o lo que pasa es que ignoro un poco esos temas. Así es, mira. ¿Se puede dar cuenta, consejera? No es ignorancia, lo que pasa es que sí es confusón. El municipio que nosotros conocemos bajo nuestros términos, vamos a decir, colonizadores, es el de Bolaños, el municipio en el norte de Jalisco y su cabecera municipal, Bolaños. Pero en la sierra, arribita de Bolaños, se encuentra la comunidad Curuxi, Managui, Tuxpan de Bolaños, que ellos la comunidad lo manejan como una especie de anexo territorial de su cabecera principal o de la comunidad importante que es San Sebastián Teponahuastlán. Pero esta comunidad, San Sebastián, está en el municipio de Mezquitic. Entonces, ellos pues van más allá de los límites territoriales constitucionales que nosotros conocemos, porque ellos en realidad están enraizados pues en toda la zona e incluso llegan pues a Zacatecas, a Tepica, Durango, toda la comunidad en sí. Geográficamente tampoco están... No, tampoco están concentrados como nosotros creemos, ¿no? Sí, claro. De ahí también por eso un poco la confusión y la complicación, porque ellos decían, bueno, nosotros queremos toda la comunidad, sí, pero tu comunidad está únicamente inserta en el territorio de Bolaños, Jalisco. Quizá cuando esto
pase al municipio de de Mezquitic, pues entonces ya estamos hablando de toda la comunidad, sin mencionar la comunidad de Santa Catarina, de San Miguel, y otras comunidades también grandes, importantes, que están ahí enclavadas en el norte. Me quedan unos segundos, consejera, pero algo más que quiera añadir sobre este tema. Pues añadir que, sí, voy a aprovechar un comercial rápido y decirle muchas gracias al Instituto Electoral porque nos ha sido, como ya bien lo dices, un despliegue importantísimo humano de materiales para poder llevar a cabo la consulta y hemos hecho un gran esfuerzo. Muchas gracias al municipio de Bolaños porque nos recibió con toda fe democrática, con mucha voluntad de participar en armonía y en tranquilidad. Y eso es de agradecerse y de denotarse. Es valioso. Con muchísima civilidad y muchísimas ganas de participar. Y gracias por estos espacios, porque es muy importante también resaltar pues, la importancia de este ejercicio, lo novedoso y lo emblemático. Claro, no solo informar, sino comprender lo que ocurrió en Bolaños, lo que ocurrió en Jalisco. Qué bueno, me da mucho gusto por la comunidad de Bolaños. Si le parece, consejera, la invito en el siguiente bloque. Vamos a platicar en una entrevista por Zoom con Óscar Bautista. Él es coordinador general de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de Tuxpan, San Sebastián, Mezquitic y Bolaños. Y vamos a seguir conversando sobre este tema. Algunas dudas que surgen aquí se las vamos a plantear también a Óscar. Es una entrevista por Zoom porque el desplazamiento hasta el estudio era un poco complicado, él es profesor y por esa razón es que será transmitida vía Zoom. Les agradezco que nos hayan acompañado en este bloque y también le agradezco, consejera, que nos haya acompañado. No, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Gracias. Los invito a ver el siguiente bloque en la entrevista con Óscar Bautista. Óscar, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Tu cargo es, bueno, tu nombre completo es Óscar Bautista y eres coordinador general de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de Tuxpan y San Sebastián, Teponahuaxtlán, Mezquitic y Bolaños. Un poco, Óscar, antes de comenzar a entrar en detalle, explícame este cargo, qué significa y qué representas, ¿no? Voy a comenzar con en 2018, abril de 2018, nuestra comunidad, cansado de tanta injusticia en el tema de tierras, estamos hablando ya casi 7 años, decidió hacer un pronunciamiento y no votar en un proceso electoral, en ese tiempo, elecciones federales y estatales. Entonces, porque precisamente el Estado mexicano, el gobierno en turno en ese tiempo de Enrique Peña Nieto, pues no resolvió nada el tema de tierras. La comunidad, cansada de esa injusticia, decidió no participar. En la comunidad no vamos a permitir elecciones concurrentes, y la comunidad en defensa de la tierra, principalmente demandando eso, entonces no participó, no permitió la instalación de casillas dentro de la comunidad en protesta a esto. Entonces, después del proceso electoral, en el cual fue electo en ese tiempo el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en julio, que fue la elección de 2018, después de esas semanas, después del proceso electoral, de que no se permitió las elecciones en nuestra comunidad, se reflexionó sobre qué seguía, porque ni nos hicieron caso, ni nos atendieron, fue en vano esta protesta, y la comunidad reflexionó precisamente cómo incidían, de qué chiste tenía votar por partidos políticos, por candidatos, por partidos, si realmente no atienden las demandas y justicia de nuestro pueblo. Y fue ahí donde, en una reflexión, se nos convocó a los profesionistas de la comunidad para que juntos, de todas las áreas de nuestra comunidad, de todas las áreas de conocimiento, para reflexionar qué queríamos seguir en el tema de la lucha. Y fue ahí donde se creó una comisión para que busquemos la reivindicación de nuestro derecho a la libre determinación y autonomía. Porque ¿qué pasaba con los políticos? ¿Qué pasaba con los partidos? ¿Por qué no aunque aún hermanos indígenas estuvieran en un sistema, en un partido político, realmente no atendían las demandas de nuestra comunidad? Entonces fue ahí donde convocaron a todos los profesionistas
y varias áreas nos organizaban, bueno, nos pidieron que analizáramos, evaluáramos qué camino íbamos, qué ruta íbamos a seguir en el tema de autonomía. Y fue ahí donde, por encargo de la asamblea, de la comunidad, a nosotros nos eligieron para coordinar este grupo de profesionistas Wirraritari para buscar el tema de la autonomía y libre determinación. Oye, Oscar, ¿qué es lo que motivó esa protesta en 2018? ¿Cuál era su descontento? Pues la demanda de tierras, ya que el Estado nos debía más de 10,000 hectáreas que no nos habían restituido. Esa fue la defensa, nosotros le llamamos de la madre tierra, de nuestro territorio. Ese fue el impulso de eso, de que el Estado no nos quería hacer justicia con eso, porque estaban invadidos y los mestizos buscaban una compensación y el Estado no respondía. Entonces fue por eso la protesta principalmente. Incluso hace poquito, hace unos 2 años, casi 3 años ya, hicimos una caminata a pie desde nuestra comunidad hasta el Zócalo de la Ciudad de México, más de 900 kilómetros con la misma demanda, porque el Estado no nos resolvía la restitución de tierras. Muy breve. ¿Hace poquito qué? Hace 15 días aproximadamente vino la presidenta Claudia Sheinbaum precisamente a restituirnos de esa demanda más del 50% de estas tierras. Entonces, esto sigue un caminar, sigue una lucha y todavía no llegamos a la meta. Oye, muy brevemente el contexto de la disputa por esas tierras, ¿en dónde surge o de dónde viene, Oscar? Bueno, nosotros ancestralmente vivíamos en esos territorios, ¿verdad? Y el Estado mexicano hace ya décadas nos reconoció un terreno, un territorio, y hubo decretos presidenciales. Entonces estamos hablando ya de décadas, estamos hablando de los años 50. Y entonces esos territorios, pues ciertos lugares fueron invadidos, personas que no son de nuestra comunidad, mestizos para no ser más, ganaderos, terratenientes, entonces se iban adentrando a nuestra comunidad usando pues nuestro territorio. Entonces fue desde ahí esa lucha de que se nos restituyeran nuestras tierras, ¿verdad? Oye, regresamos un poco a este momento en 2018, Oscar, y bueno, ustedes crean esta comisión, se ponen de acuerdo. ¿Cuáles son los siguientes momentos clave que nos llevan hasta la consulta del pasado 18 de mayo? ¿Qué fue lo que ocurrió a partir de ese momento, Oscar? Cuando ya no participamos en la elección de 2018, buscamos un diálogo con los ayuntamientos. Se eligieron nuevos gobiernos municipales, estatales y federales, y una de las primeras cosas importantes es de que nuestra comunidad de Tuxpan solicitó un diálogo con el presidente electo. La parte mestiza, que sí votó, menos del 50%, eligieron a un presidente. Entonces nosotros lo convocamos, lo invitamos. Queremos dialogar, no votamos, no participamos en las elecciones, pero usted va a ser el presidente municipal y como presidente municipal va a tener obligaciones independientemente sin votar. Entonces, no nos atendió la invitación, no acudió al diálogo, a llegar a un acuerdo, simplemente llegamos a escuchar palabras como, pues ustedes no votaron, no tienen por qué estar exigiendo derechos, ¿verdad? Pues no participaron, ustedes mismos se autodiscriminaron, ¿verdad? Pero nosotros evaluamos precisamente la convención, pues eso es un insulto, porque una cosa es elegir un derecho, está bien participar, votar y ser electos, pero una cosa es tener bienes y servicios. Todos los días pagamos impuestos, todos los días pues nos cobran impuestos, votemos o no votemos. Hay personas que no votan en las elecciones, que no acuden en protesta también, pero siguen teniendo derechos y obligaciones del Estado. Entonces fue ahí ese parteaguas que el Ayuntamiento de Bolaños, el presidente electo en ese tiempo, no acudió a dialogar con nosotros, nos dejó tirados a la cita, y fue ahí donde la comunidad decidió ya iniciar un nuevo proceso ya de litigio ante el Estado, para que, bueno, el ayuntamiento no nos quiere atender en bienes y servicios, el presidente electo no nos quiere atender, pues vamos a buscar un litigio para que el ayuntamiento ya no maneje los recursos públicos, sino nosotros, de manera directa. Ya teníamos precedentes de otras comunidades que ya
que ha adquirido este derecho de que las comunidades manejen el presupuesto público municipal en vez del ayuntamiento. Esa fue una reflexión, ¿verdad? Y conforme poco a poco iban saliendo más temas. Oye, Oscar, entiendo que en 2020 ustedes hacen la solicitud de la consulta y explícame un poco jurídicamente qué figura utilizan ustedes para solicitar esta consulta. Es decir, ¿es una figura de participación ciudadana o es una exigencia a partir de la autonomía de los pueblos? Y entiendo que se las rechazan y ustedes recurren, ¿no? Y al final se realiza. ¿Me puedes explicar un poco esa parte de la historia? Este tema que le hablé ahorita, mencioné, inició por el tema del presupuesto directo, así le llamamos, ¿verdad? Okay. Que las comunidades nosotros manejemos los recursos públicos. Conforme el tiempo pasó, pasaron otros 3 años, 18, 19, 20, 21. Entonces, en ese proceso vimos que pues otra vez volvió a haber elecciones. Nuevamente nuestra comunidad no participó y fue ahí donde reflexionó que la mejor manera pues de autogobernarnos como nosotros era a través de nuestros usos y costumbres, porque los partidos políticos simplemente nomás nos usaban, en general eso. Entonces en el 2020, con esa reflexión, solicitamos ante el IEPC que realizara por la vía legal, pacífica y jurídica una consulta para que nos preguntaran en el municipio sobre cómo queríamos gobernarnos. Porque pues el sistema de partidos políticos, pues ahí seguía impuesto, ¿verdad? Nosotros nunca lo elegimos, nunca nos preguntaron. Entonces, solicitamos eso en septiembre de 2020 y el IEPC en primera instancia dijo que no estaba facultado. Es algo que nosotros no coincidimos, entonces litigamos ese proceso, nos fuimos hasta la sala regional para que impugnamos esa decisión y entonces en octubre, noviembre se revocó y la sala regional nos dio la razón legal, entonces vinculó al IEPC para que realizara esta consulta. En diciembre de 2020 el Consejo General del IEPC aprobó que debía realizar esta consulta y pues a partir de ahí se iniciaron varios procesos. Hubo estudios antropológicos, hubo diversos estudios sociales, entonces para poder realizar esta consulta. Entonces se tuvo que designar presupuesto, por supuesto. Entonces hubo varios procesos. Entonces ya después casi de 5 años, apenas este 18 de mayo se realizó la consulta deliberativa, ¿verdad? Oye, Oscar, decías que hay antecedentes de otras comunidades que han logrado esto. ¿Qué comunidades han tenido éxito en una gestión como esta, que recuerdes? ¿El cambio de régimen o presupuesto? Cambio de régimen de autoridad, de sistema de partidos políticos tradicional. Pues el más cercano, aquí tenemos nuestros vecinos hermanos purépechas, Michoacán, Cherán. Ellos fueron los primeros que iniciaron este proceso. Y además hay otros municipios, por ejemplo, Oxchuc, Chiapas, está Ayutla de los Libres en Guerrero y muchos municipios de Oaxaca. De Oaxaca. Son los principales, se manejan por usos y costumbres en el municipio en vez de partidos políticos. Oye, Oscar, mira, una de las preguntas que me parecen o que más me resultan de interés hacerte para saber la respuesta es, muy bien, ustedes rechazan el sistema de partidos políticos, ¿no? Que ya por ese simple hecho ya es casi heroico, ¿no? Hay un hartazgo en general de toda la población con el sistema de partidos políticos, pero lo que quisiera entender es qué implica el sistema tradicional, es decir, cómo se organizan, es decir, cuál sería la diferencia entre el sistema tradicional que ustedes buscan implementar, y ahorita comentamos el siguiente paso después de la consulta, y el sistema de partidos políticos. ¿Cómo se gobiernan ustedes solos sin partidos? Bueno, nuestro sistema de gobierno incluso tiene más años que el sistema de partidos políticos actualmente. Sí. Este sistema electoral que actualmente nos rige, por ejemplo, el INE, hoy INE se creó apenas en 1994, nosotros tenemos años y siglos ya autogobernándonos. ¿Y qué significa Pues nosotros vislumbramos que, lo voy a decir concreto, el sistema de partidos políticos está corrupto. Hay una corrupción
solo unos cuantos deciden ahí, ya los candidatos vienen impuestos, ya se deciden en una mesa, ahí en una oficina, hasta en un restaurante. No hay una real democracia participativa. ¿Cuál es la diferencia con nuestro sistema de usos y costumbres? Es de que nosotros decidimos entre todas y todos a quiénes van a ser nuestros representantes. Y muy importante, primero consultamos a los sabios de la comunidad, a estas personas que les llamamos consejos de mayores. Son los chamanes, son los maracames, son nuestros abuelos, porque ellos ya tienen una vasta experiencia. Primero ellos son consultados, ellos les decimos, ustedes con toda su experiencia, con todos los sabios que son mujeres y hombres, preséntenos, vean, ustedes nos han visto crecer desde niños ahora, propuestas se puede decir, ¿verdad? Algunos son pensados, son soñados, son incluso personas propuestas por la comunidad también. Entonces, pero primero los escuchamos a ellos y después en conjunto, ya presentados, decidimos a quiénes van a ser nuestros representantes. Pero ¿cómo decidimos? Decidimos conforme al compromiso que tienen en la comunidad, a cómo se han destacado culturalmente, socialmente, a personas que de bien, que realmente han servido a su comunidad. Porque aquí hay muchos cargos y en los cargos, cuando nos dan cargos, nos demostramos nosotros, son cargos honoríficos, sin sueldo, son cargos que ejercemos con mucha bondad, con mucha humildad, sirviendo a los demás. Entonces de ahí la comunidad va identificando estas personas y así es como juntos decidimos quiénes van a ser nuestros representantes principalmente, ¿verdad? ¿Y el presupuesto cómo lo gestionan o lo manejan? Es decir, ¿el presupuesto para el municipio se les asigna, se les entrega a ustedes o cómo lo manejan? Estamos aún en el proceso, aún no se ha resuelto completamente, no se ha ejercido completamente. Ya lo ganamos, ya estamos en el proceso, ya constituimos las personas que lo van a administrar y vamos en camino. Todavía no lo ejercemos como tal. Claro, claro. Pero la idea es que sea un grupo en conjunto que administre el dinero. Así es, que nosotras, mujeres y hombres, de manera paritaria, ¿verdad? Que manejen estos recursos y se hagan responsables de la fiscalización, sobre todo, y responsabilidades públicas que conlleva manejar recursos públicos. Claro. Oye, también me llamó la atención, Oscar, según el resultado de la consulta, digamos, participó poco más del 50%, y sí, de esa población que participó, una mayoría, poquito más de la mitad, estuvo de acuerdo con el sistema tradicional. Pero entiendo que hay una población de mestizos que no solamente quiere el sistema de partidos políticos, sino rechaza abiertamente el sistema tradicional. ¿Cómo van a resolver eso cuando hay un sector de la población que no está de acuerdo? ¿O cómo se gestiona ese tema? ¿No es potencial conflicto eso? Ellos así lo quieren considerar, algunas personas mejor dicho, pero nosotros no, estamos abiertos al diálogo, a escucharnos. Ellos recalcan que se van a perder ciertos derechos consagrados en la Constitución, como ser votado y ser votar, lo cual no es cierto. Eso es algo que nosotros como comunidad lo vamos a respetar. Ellos van a tener, por medio del sufragio, pues libre y secreto, si ellos así quisieran, o si quieren elegir a sus representantes como la nuestra, pues no les vamos a imponer. Hay experiencias, no solamente no solamente como el sistema actual, hay experiencias de que hay otras maneras de elegir de forma libre y secreta también. Entonces, si los mestizos quieren elegir a su regidor o regidora por medio del voto libre y secreto, nosotros como comunidad lo vamos a respetar y los vamos a apoyar incluso en ese aspecto. Entonces, de igual manera, quizás a lo mejor piensan de manera errónea, porque no es nuestra intención, de que el presidente o presidenta, ellos ya no van a poder seguir siendo presidente o presidenta, lo cual no es cierto. Nosotros, por supuesto que vamos a llegar a los acuerdos, vamos a poner en la mesa de que ellos también puedan ser presidentes o presidentes municipales de Bolaños, a través de usos y costumbres o como ellos quieran hacerlo, ¿verdad?
Claro. Oye, también veía algunas críticas o leía algunas críticas y decían que, por ejemplo, algunos derechos como la participación de la mujer, algunos aspectos de derechos, por ejemplo, en un sistema de impartición de justicia, es decir, que se respeten los derechos humanos, ese tema es así. Yo leía algunas críticas que se ponía en riesgo todo ese sistema de derechos que tenemos, o es un mito. Claro, ellos se basan principalmente en algunas dificultades a lo mejor que ha habido en el pasado, ¿verdad? Pero en este tema político electoral lo tenemos nosotros claramente bien visualizado. Por eso desde ahora lo proponemos, porque piensan que estamos en tiempos de las cavernas, yo creo, ¿no? Pues hoy somos ciudadanos conscientes de los derechos constitucionales de todas las personas, de todos los tratados nacionales e internacionales que tenemos en materia político electoral y de derechos humanos. Entonces, claro, hoy buscamos precisamente reivindicar esos derechos ya ganados por todas y todos, tanto mestizos y tanto nosotros. Entonces, uno de ellos es la participación de la mujer, ¿verdad? Porque hemos visto que el sistema de partidos nada más usa ese derecho como nomás para tapar o para participar. Hoy en día, de los 125, pongo por ejemplo, municipios gobernados en Jalisco, ¿acaso la mitad son mujeres? ¿La mitad son hombres? Estoy seguro que ni el 20% son mujeres gobernando. Entonces, ese sistema es discriminatorio y están defendiendo que ese sistema es perfecto de partidos políticos. Pero nosotros sí estamos promoviendo la participación de la mujer y vamos a seguir promoviendo, empoderándolas para que ellas también nos gobiernen, para que ellas también nos representen, ¿verdad? No solamente por cumplir, sino porque realmente ellas también tienen derecho. Oye, perdón la ignorancia, pero por ejemplo, en un caso como la comisión de un delito, un homicidio, algo grave, o incluso un delito ordinario, de delincuencia ordinaria, sí se someten a un proceso a través de la Fiscalía del Estado, es decir, solamente se autogobiernan en la cuestión municipal o también el sistema de impartición de justicia depende de ustedes. Podríamos decir que es una impartición de justicia mixta, ¿verdad? Dependiendo del delito. Como el sistema judicial del país. Hay delitos federales, hay delitos locales, entonces dependiendo del delito, sí se tiene que vincular. Hay cosas que nuestras autoridades sí se resuelven, pero hay otras que también traspasa, dependiendo del delito y la gravedad. Entonces, nosotros nos impartimos con base a eso, ¿verdad? Si es necesario, si pasa algún delito o algo de injusticia en la comunidad, pues se valora primero y se reconoce, pues si es necesario llamar a otros niveles de justicia, es necesario, pero sí, es vinculante, se vincula siempre. Oye, me quedan 2 minutos, pero cuéntame, Oscar, ¿qué sigue? Es decir, ¿ya se aprobó, ya votaron, están a favor de un sistema de autogobierno tradicional? ¿Qué sigue? Pues ahorita hay que ser realistas, somos conscientes de que los partidos políticos y la zona mestiza no están de acuerdo, entonces vamos a pasar un proceso de impugnaciones, estoy seguro. Estamos porque nos notifiquen el día de hoy, nos van a notificar el acuerdo y también nosotros vamos a leer el acuerdo, si está de acuerdo a lo que sucedió, si estamos de acuerdo, pues palomita, y si no estamos de acuerdo, incluso al IEPC nosotros también podemos impugnar, ¿verdad? Al acuerdo que vayan a emitir, y de ahí pues pasando, el IEPC en estos días también va a entregar el resultado al Congreso del Estado para que resuelva lo pertinente, ¿verdad? Que haga lo necesario. O sea, declarar ya afirmativo esto y nosotros estamos listos y preparados para las impugnaciones. Entonces va a haber un proceso de litigio y después de ese litigio, pues ya el Congreso decidirá, ¿no? Y el Congreso puede echarlo para atrás o avalarlo, ¿cierto? Puede avalar, pues nos ha rechazado tantos derechos, estamos preparados, estamos preparándonos para eso. El Congreso ahorita, yo lo he mencionado en nuestras entrevistas, no sé qué está haciendo, no sé a qué van las diputados y diputados, tienen temas pendientes con los derechos indígenas. Menciono uno, por ejemplo, a nivel nacional se aprobó una reforma indígena. En Jalisco, los diputados no han hecho lo correspondiente, no han homologado la ley nacional con la ley estatal de Jalisco. No sé qué están haciendo los diputados, a qué van a trabajar. Segundo tema, hace casi un año está atorado en el Congreso que legislen para que nuestra comunidad reciba el presupuesto directo en Mezquitic.
hasta ahorita callados, no han hecho nada. Este tema va a llegar del cambio de régimen, pues yo creo que pues vemos que van a estar ahí callados, nomás van a cobrar, no sé qué están haciendo, la verdad. Entonces, estamos vislumbrando que pueden quedarse callados así nomás, pues hay que los indígenas estén hable y hable, haciendo cosas, ¿verdad? Pues Oye, nomás no sé a qué van, ¿verdad? Oscar, pues te agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo. Se me acaba el tiempo, pero vamos a seguir pendientes de lo que continúe después de este ejercicio inédito e histórico. Claro, gracias, agradecerte. Yo les pido a los medios de comunicación, a todos y a la sociedad en general, de que sean, pues estén al pendiente de esto, porque vamos a seguir en lucha hasta que los diputados no nos resuelvan estos temas. Muchas gracias por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.